En este ejercicio tenemos que hacer más cálculos. Aquí tenemos menos 2 elevado a 4 por menos 2 elevado a 3. Aquí tenemos una multiplicación de potencias y vemos que aquí tienen la misma base. Entonces recordad que cuando tengamos que multiplicar potencias de la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. 4 más 3. Esto es menos 2 elevado a 4 más 3, que son 7. Aquí tenemos una potencia de base negativa y de exponente impar. Entonces el resultado va a ser negativo. Y luego hacemos 2 elevado a 7, que es 2 multiplicado por sí mismo 7 veces. 2 por 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 2, que son 128. Menos 6 elevado a 9 entre menos 6 elevado a 4. Aquí tenemos una división, tenemos potencias de la misma base. Entonces, dejamos la misma base y restamos el primer exponente menos el segundo exponente. Y nos queda menos 6 elevado a 5. Tenemos aquí una base negativa elevada a un exponente impar, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y luego tenemos que calcular 6 elevado a 5. 6 multiplicado por sí mismo 5 veces, que nos daría 7.776. Menos 8 elevado al cuadrado por menos 8 elevado al cubo. Aquí tenemos una multiplicación de potencias que tienen la misma base, ¿veis? El menos 8 es la base en los dos, entonces dejamos la misma base y como es una multiplicación, sumamos los exponentes. 2 más 3. Y esto nos da menos 8 elevado a 2 más 3, que son 5. El resultado de esta potencia va a ser negativo porque la base es negativa y el exponente es impar. Entonces el resultado va a ser negativo. Y luego tenemos que calcular 8 elevado a 5. 8 multiplicado por sí mismo 5 veces. Y eso, si hacemos los cálculos, nos va a dar 32.768. Aquí tenemos menos 2 elevado a 2 por menos 2 elevado a 3 por menos 2. Y tenemos que calcularlo. Entonces, como vemos que es una multiplicación con la misma base en todos los factores, ponemos el menos 2 y ahora tenemos que sumar los exponentes. Cuando veáis uno de los factores que no lleva exponente, ese exponente siempre va a ser 1. Siempre. No, nunca va a ser 0, va a ser siempre 1. Entonces, sumamos los exponentes y nos quedaría menos 2 elevado a 2 más 3 más 1, que son 6. Entonces, como la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Y hacemos 2 elevado a la sexta o 2 elevado a 6 y eso nos da 64. Menos 3 elevado a 7 entre menos 3 elevado a 4, tenemos una división de potencias que tienen la misma base. Recordad que esto solo lo podemos hacer si tienen la misma base, si no, no lo podemos hacer. Entonces aquí dejamos la misma base, porque es una división, y restamos el primer exponente menos el segundo. Y nos queda menos 3 elevado a 3. Como la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Y luego tenemos que hacer 3 elevado a 3.
3 multiplicado por sí mismo 3 veces, 3 por 3 por 3, que son 27. Menos 2 elevado a 5 por menos 2 elevado al cuadrado. Tenemos una multiplicación de potencias que además tienen la misma base. Entonces, como tienen la misma base, podemos dejar la misma base y sumar los exponentes, porque es una multiplicación. Cuando es una multiplicación, sumamos los exponentes. Cuando es una división, los restamos, como en este caso. Esto nos daría menos 2 elevado a 7. Vemos aquí que la base es negativa y el exponente es impar. Entonces, el resultado va a ser negativo. Y luego tendríamos que calcular 2 elevado a 7, a la séptima, que sería 2 multiplicado por sí mismo 7 veces. Y eso nos daría, si lo calculamos, 128. Menos 7 elevado a 12 entre menos 7 elevado a 10. Aquí tenemos una división de potencias con la misma base. Lo de con la misma base es muy importante y solo para multiplicaciones y divisiones, no para sumas y restas, recordadlo. Entonces aquí, como es una división de potencias con la misma base, dejamos la misma base y restamos el primer exponente menos el segundo. Y nos queda menos 7 elevado a 12 menos 10, que son 2. Aquí el signo va a ser positivo porque la base tiene signo negativo, pero el exponente es par, entonces el resultado va a ser positivo. Y luego habría que hacer 7 elevado al cuadrado, que serían 7 multiplicado por sí mismo 2 veces, 7 por 7, que son 49. Y aquí tenemos menos 10 elevado al cubo entre menos 10 elevado al cuadrado. Tenemos una división de potencias con la misma base. Entonces nos quedaría menos 10 elevado a, como es una división, tenemos que hacer la resta de 3 menos 2. Restamos los exponentes, el primero menos el segundo. Y nos queda menos 10 elevado a 3 menos 2, que es 1. Y cualquier número elevado a 1 sabemos que nos da siempre ese mismo número.